No hay tales cosas como clérigos y laicos. En el reino de Dios no hay cosas tales como clérigos y laicos. Este engaño del diablo está en conflicto directo con la enseñanza del Nuevo Testamento, donde se estipula que todos los hijos de Dios son sacerdotes, con acceso directo al Señor. Solo los paganos necesitan sacerdotes para poder acercarse a Dios por medio de ellos. La clerecía apenas existe en Babilonia, y su objeto es dividir la familia de Dios en clases y dejar que la mente de Satanás controle las mentes de quienes están en cautividad. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son el clero, simplemente son hombres y mujeres, dones del Cristo resucitado que Él brinda a la humanidad. No es posible manufacturar o fabricar los dones en esas personas dotadas y producirlas como se producen los profesionales, por ejemplo, abogados o ingenieros. Solo Dios puede ungir y darnos esos miembros esenciales de su iglesia, pero necesitamos discernimiento para poder reconocerlos. En la iglesia de Jesús no tienen un sitio preciso ni adecuado las jerarquías clericales que funcionan a su amaño en otros sistemas religiosos. La división entre clero y laicado que se encuentra en el islamismo, el judaísmo y en nuestras iglesias cautivas de Babilonia produce estructuras que, a pesar de ser funcionales, se oponen a los designios de Dios para su iglesia, que debe ser un organismo vivo, no una organización religiosa. Los líderes en el cuerpo de Cristo necesitan entender que las enseñanzas de Pablo sobre sumisión y sometimiento no son preceptos ni órdenes para que ejerzan una autoridad mundana sobre aquellos a quienes deben cuidar en sus iglesias, congregaciones o comunidades. Desde el punto de vista de nuestras mentes naturales, parece no solamente irreal, sino hasta una completa tontería colocar a alguien en una posición directiva y decirle luego que no puede ejercer ninguna autoridad sobre aquellos a quienes dirige. Sin embargo, no debemos considerar las cosas desde el punto de vista de la mente natural, que es el punto de vista del mundo. Por el contrario, más bien tenemos que aprender a ver las cosas con una mente renovada, la mente de Cristo. Jesucristo es el Señor de toda la creación. Él es nuestro ejemplo perfecto de autoridad en el reino. Nunca la ejerce sobre sus discípulos. Utiliza las parábolas y da órdenes, pero nunca va a forzar nuestra sumisión. Aún más que eso, no grita, no se enfurece, no se pone de mal humor, ni nos rechaza cuando fallamos en obedecerle. Su amor y su gracia hacia nosotros no se afectan con nuestra falta de sometimiento a Él. Jesús siempre espera nuestra sumisión voluntaria, que es la única forma válida de sumisión en su reino. Nuestro deseo de obedecerle, que es la única medida de nuestro amor por Él, debe venir de haber derribado las tentaciones de nuestra voluntariedad sin que haya ninguna coerción por su parte. Si no es así, Él no quiere ni acepta nada. Tal es la naturaleza de la autoridad, la sumisión y el sometimiento en el reino de Dios. Solo deberíamos someter nuestras vidas en el cuerpo de Cristo a la autoridad o al liderazgo que demuestren la naturaleza del Señor. La autoridad espiritual verdadera, que se origina de Dios, proviene de la unción y de una mente renovada, la mente de Cristo. No llega por títulos como pastor, anciano, reverendo, evangelista, apóstol, profeta o maestro, dados por otros hombres que, sin saberlo, están cautivos en Babilonia. Pero tampoco la impide si un líder nació y se levantó en Babilonia y se le dio un título. Muchos clérigos profesionales son verdaderamente ungidos por Dios y su sinceridad nunca jamás se puede poner en duda. Si no tienen conciencia de estar presos en las redes babilónicas, esto no evita que el Señor les use, aunque Él desea ardientemente que salgan de la esclavitud que sufren dentro de los muros de Babilonia. Los hombres y mujeres a quienes Dios ha dado su autoridad no se conocen por sus títulos, profesiones, capacidad intelectual o ni siquiera por sus conocimientos bíblicos. Se distinguen y reconocen por su humildad y sus corazones de siervos. Un pastor formado, establecido y puesto en esta posición verdaderamente por Dios es compasivo, amable y misericordioso, y no busca sus propios caminos. No le preocupará que no asistamos a las reuniones para, entre comillas, sostener su predicación, o si estamos o no de acuerdo con toda su teología. Su preocupación principal será la conducta de nuestra vida diaria, nuestras relaciones y las actitudes de nuestro corazón. Su objetivo más importante será ver más de Cristo formado en nosotros. Si las metas de nuestros líderes
son conformarnos a cada uno a su teología o conceptos y construir estructuras y organizaciones más grandes y mejores, entonces debemos cuestionar si entienden que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con cifras o con que tengamos todos la misma teología. El crecimiento espiritual se relaciona enteramente con el nivel en que la vida de Dios se haya desarrollado en nosotros. Cuidado con someter nuestras vidas a un liderazgo eclesiástico que no entienda con claridad esto, pues entonces se nos guiará a objetivos erróneos y se impedirá nuestro crecimiento espiritual. Tener objetivos adecuados es esencial para todo discípulo del Rey y su reino. Sin la meta apropiada, no es posible entender o enseñar correctamente la sumisión. Pablo define así el enfoque preciso y certero de una enseñanza sana. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. Se necesita entender la sumisión en este contexto, pues el único propósito del sometimiento es que por su medio permitamos a Dios y a nuestros hermanos conformarnos a la imagen de Cristo. Aquí se requiere la renovación de nuestras mentes hasta cuando aprendamos a pensar, hablar y actuar como Dios lo hace. Esto tomará muchos años y algo de sufrimientos, pero al final en nuestros corazones tendrá lugar la transformación. Nuestro hombre interior crecerá hasta cuando dejemos de ser carnales como los creyentes infantiles de Corinto, y seamos hombres espirituales a quienes guía y dirige el mismo Espíritu de Dios. El sometimiento no es una doctrina legalista que se debe imponer a toda costa, pues hemos encontrado su base doctrinal en el Nuevo Testamento. Es una actitud que se necesita en nuestros corazones antes que nuestra voluntad se pueda alinear con la voluntad de Dios. Quienes no tienen el deseo de recibir reprensiones, enseñanzas o corrección de otros discípulos del Rey y su reino, todavía no tienen voluntad para hacer la voluntad de Dios, y no se les puede discipular. Sin embargo, si somos sinceros en nuestros deseos de llegar a ser discípulos del Señor, no debemos permanecer como niños crédulos, que no piensan, sino aprender a ser sabios en los caminos de Dios, de manera que no nos sometamos intensamente. Hay 4 niveles de autoridad de importancia decreciente que todo discípulo debe entender. 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 2. Las Escrituras según las entendamos. 3. Nuestra propia conciencia ante Dios. 4. Otros cristianos o la autoridad secular. La autoridad de nuestra propia conciencia tiene un nivel de autoridad muchísimo más alto que el de cualquier otro ser humano. Todo hombre y toda mujer tienen el derecho de obedecer a su propia conciencia bajo Dios. Nadie tiene derecho para violar nuestra conciencia como cristianos. No importa si esa persona es una autoridad secular o un esposo, un pastor, un apóstol, un maestro, un arzobispo, un anciano, un sacerdote, un miembro del cuerpo gobernante o del presbiterio o el papa. En los niveles descendientes de la escala de autoridad, todos están en una categoría inferior a la de nuestra propia conciencia. Sin embargo, es vital para cada uno de nosotros asegurarnos que no hemos endurecido nuestra conciencia, ni hemos permitido que se haya cauterizado, de tal manera que solo elijamos obedecer aquellas órdenes o los mandamientos de Jesús que nos gustan o que concuerdan con nuestra teología particular. Una obediencia incuestionada a los líderes de la Iglesia puede no ser sumisión espiritual, sino necedad que nos lleva al engaño. Si eso nos pone en cautiverio a un sistema religioso y a las tradiciones humanas, esa no es la voluntad de Dios. Así, se desobedece al Rey y nos lleva a una mala conciencia y a una fe fingida. La fe sincera es creer en nuestros corazones, no es dar un consentimiento mental porque alguien nos dice lo que debemos creer. Romanos capítulo 14 nos enseña que pecamos si hacemos algo contrario a nuestras convicciones delante de Dios. Por tanto, debemos resistir cualquier intento que pretenda obligarnos a dominarnos, en contra de nuestras más íntimas convicciones y de las advertencias de nuestro corazón. Si resistimos a esa vocecita quieta y callada dentro de nosotros, resistimos al Espíritu Santo, que es infinitamente más sabio que todos los seres humanos juntos. Es básico y fundamental para nuestras vidas tener siempre presente que el Espíritu Santo es quien mueve los corazones de los hijos de Dios en Babilonia y quien nos llama a salir de allí para que pasemos a la Nueva Jerusalén. A medida que crecemos en comprensión espiritual y renovamos nuestras mentes,
podemos encontrar que la, entre comillas, iglesia a la que pertenecemos se hace inadecuada y que el Espíritu Santo nos urge a movernos. Como casi ningún líder en las iglesias entenderá esto, luchará por guardar y mantener los miembros de su comunidad. Cuando encuentra que no nos puede retener, decide que estamos engañados o demonizados o que somos rebeldes ingobernables. A los creyentes que tienen la experiencia de estas situaciones, con frecuencia se les hiere y ofende, debido a la falta de sabiduría de tales líderes que luchan a fin de persuadirlos para que no se vayan, y luego los rechazan o condenan cuando se levantan en libertad. Debemos tener corazones humildes y gentiles hacia esos líderes, pues aún no han comprendido lo que el Señor hace hoy. Tienen el temor que quienes dejan su iglesia pueden contaminar el pensamiento de los que se quedan. Sinceramente, creen que quienes no están de acuerdo con ellos son víctimas del error y por eso luchan para proteger sus reinitos. De manera semejante, si eres pastor, anciano o líder y el Espíritu Santo te llama a salir del sistema, puedes enfrentar incomprensiones, cóleras y aún heridas graves por parte de las personas que te quieren controlar. Esta es la reacción carnal y natural de la junta directiva, los ancianos, los diáconos o de las congregaciones, a algo que no entienden. Si el Espíritu Santo te dirige a salir de la membresía de una iglesia o de una situación de liderazgo, no te afectes por la falta de comprensión de aquellos a quienes dejas, sobre todo, que el rechazo que hacen de ti o la difamación que te brinden no vayan a hacer disminuir tu amor hacia ellos. Si no pueden entender tu necesidad de obedecer al Señor más que a sus tradiciones y conceptos, entonces debes tenerles compasión por su ceguera espiritual y recordar que solo por la gracia de Dios tus ojos se han abierto. También, únicamente por la gracia del Altísimo crecemos en sabiduría y entendimiento espiritual. Dios ama de la misma manera a todos sus hijos, sean obedientes o desobedientes. Los que se quedan en Babilonia o los que se van a la Nueva Jerusalén son igualmente preciosos para nuestro maravilloso Padre Celestial. Salid de ella, pueblo mío. Peter White.